Y tenemos una nueva respuesta de Ernesto Zedillo, que a diferencia de ocasiones anteriores, cuando llegaba a aparecer, pues solamente ahí aparecía y se volvía a retirar. Ahorita está como ya decidido a contestarle abiertamente a la presidenta. Esta ya es después de que él publica su ensayo en Letras Libres y esta entrevista que le hacen en Nexos, ya ahora pues está respondiendo a cada señalamiento que le hace la presidenta e incluso tal como lo dice en nuestra cabeza y la cabeza que tenemos en sinembargo.mx, eleva el tono porque señala que la presidenta Claudia Sheinbaum es la cómplice de la muerte de la democracia. Como le decía, ya es por segundo día consecutivo que se da este revire del expresidente Ernesto Zedillo y otra vez publica una carta, como lo hizo el día de ayer. En esta misiva la llama cómplice de la muerte de la democracia y sugiere otra vez que Andrés Manuel López Obrador no se ha retirado y que por lo tanto utiliza a Claudia Sheinbaum para gobernar. Un arrebato de misoginia que han repetido otros opositores como Pedro Ferriz de Con, Javier Lozano o Mario Di Constanzo. En el texto, Zedillo respondió a señalamientos recientes sobre su pensión como exfuncionario, algo que le informamos el día de ayer aquí en este espacio, y criticó el rumbo autoritario que asegura ha tomado el país bajo el actual régimen. ¿Te parece, Dani? Vamos a darle lectura a esta carta que escribe por segunda ocasión, que además vi que Azucena Oresti fue la que publica esta carta. Ayer fue Ciro. Y hoy le tocó a Azucena Oresti como para que no, a ver, tranquilos, ¿no? No se peleen. Así es que vamos a darle lectura a esta carta que escribe Ernesto Zedillo Ponce de León y dice: la presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana y la construcción de un Estado policial con el que más pronto que tarde los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía como partido hegemónico como en los viejos tiempos serán silenciados y reprimidos. Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia, un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices. Reitero, desde que denuncié el pasado 15 de septiembre la supuesta reforma judicial y demás acciones del gobierno de Morena contra la República, sabía que reaccionarían con difamaciones e injurias. Tenía claro que romper el silencio que me autoimpuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país tendría un costo significativo, pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia. Continúa esta carta. Entre otras cosas, la presidenta me acusa de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno. Al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula, y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que presté a la misma. Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadoras de miles de empleos, cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982, cuando el mecanismo que, con la colaboración de varios colegas del Banco Central, concebí, negocié con los acreedores extranjeros, promoví entre las empresas endeudadas y administré, por fin se alcanzó su objetivo de reestructurar y reducir los pasivos correspondientes. El mecanismo fue debidamente liquidado y pudo entregar a las finanzas públicas un remanente por varios miles de millones de dólares. A diferencia de otros instrumentos y empresas estatales, el FICORCA, que así se conocía dicho mecanismo, generó utilidades y no costos al Estado mexicano. No me apeno al aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva, fue una decisión acertada. Al llegar López Obrador a la presidencia de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferidos a los expresidentes del país. Ante la insidiosa e ilegal referencia de la presidenta Sheinbaum a mi pensión del Banco de México, cabe demandarle que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia.
La presidenta insiste y está en su derecho en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país. Confío en que aún a costa de su popularidad personal, tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios, sin reparar en el oportunismo de quienes gustan de lucrar políticamente de cualquier circunstancia. Asimismo, quiero insistir que como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea ella misma que se realicen auditorías independientes y profesionales de la de la destrucción del aeropuerto a medio terminal para la zona metropolitana de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador. Dice al final de este texto: es lamentable que la presidenta siga defendiendo la extinción del Poder Judicial Federal independiente y profesional, sin duda con aspectos mejorables, para sustituirlo por otro integrado mediante una farsa vergonzosa de elecciones, con jueces que serán empleados e incluso familiares de quienes controlan a los poderes ejecutivo y legislativo, y peor aún, como ya está siendo acreditado, individuos vinculados al crimen organizado. Al consumarse este criminal engaño, quedará liquidada la democracia mexicana y Morena tendrá todos los instrumentos para coartar los derechos fundamentales de los mexicanos, como he venido sosteniendo desde el pasado septiembre, y reiteré en el artículo en Letras Libres, donde explico la gravedad del atentado que ha sufrido la República. Firma Ernesto Zedillo Ponce de León. Es el texto que comparten en sus redes sociales ahora, por su parte, Azucena Uresti, que también se empieza ya a dar a conocer en distintos medios de comunicación, debido a que también hoy la presidenta pues se fue el tiempo y ya no pudo explicar y comenzar con todo este detalle de qué fue el Fobaproa, cómo fue que termina impactando en las familias, pero dijo que mañana va a venir esta explicación. Ahora también Zedillo se adelanta para lo que se pudo haber presentado y sigue insistiendo en que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, rescatar a los banqueros, porque dijo con lo que él escribe en este documento le genera más utilidades al Estado mexicano que a cualquier otra familia. Entonces, si le está generando utilidades, dice, pues entonces es benéfico, pero solamente para un cierto sector de la sociedad. Sí, es primero rescatar lo que hace como defensa de su pensión, ¿no? O sea, de qué bueno que sí acepté la pensión de Banco de México porque me quitó groseramente, incluso lo señala así, en mi pensión Andrés Manuel López Obrador. Esto que hemos venido señalando, la ausencia de la autocrítica, o sea, nunca se han puesto de lado de la gente de ver cómo lo que generó la molestia, que es el exceso de los privilegios, o era el exceso de los privilegios, ¿no? O sea, de por qué si salieron de la presidencia y trabajaron para empresas a las que beneficiaron, todavía además les tenemos que pagar, porque no solamente era pensión y no una pensión como a la que podemos acceder nosotros, era una pensión exorbitante, ¿no? Entonces, todavía les tenemos que pagar no solamente la pensión, les tenemos que pagar seguridad, les tenemos que pagar muchas cosas más. Y ahí quizás vale la pena que él mismo dice, yo decidí romper mi silencio, pues si ya está rompiendo el silencio, que lo haga bien, porque él lanza un punto que pues si tiene pruebas, tiene que mostrarlas sobre el retiro de López Obrador. Dice que le está costando al erario. Sí. Y que por eso elimina al INAI. Y que por eso desapareció en el INAI. Yo creo que, insisto, si ya decidió romper el silencio, pues que lo haga bien. Nadie lo está limitando. Él está publicando sus cartas, tiene a sus periodistas a los que les manda sus respuestas, Ciro Gómez Leiva, Azucena Uresti, que nos diga cuál es la información que él tiene para asegurar que el retiro de López Obrador, el falso retiro además que él menciona, pues nos está costando a todos, porque, insisto, si ya está muy envalentonado, pues que se note esa valentía. Y ayer les hacíamos énfasis en esta nota que publicamos en sinembargo.mx, una investigación de Guadalupe López Fuentes, en donde se hablaba de esta disparidad de pensiones en México y también por todo el tema que causó.
si en realidad el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba anunciando que iba a enviar esta iniciativa al Congreso para modificar una legislación que se aprobó durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo que hacía no era darle más beneficios a las personas que se estaban pensionando, al contrario, disminuirles beneficios, y sí teníamos estas contraposiciones con lo que estaba obteniendo y con lo que tuvo en su momento Ernesto Zedillo Ponce de León, quien goza de una pensión vitalicia por arriba de los 100,000 pesos mensuales por parte del Banco de México. O sea, son este tipo de datos que evidentemente, pues para él se quedan guardados. Dice, no, esto es algo que me corresponde, esto es algo por lo cual gané, y lo que ellos creen que es la meritocracia, ¿no? Y que también este es uno de los puntos en los cuales hace énfasis en la carta, pero hay que recordar todo lo que sucedió durante el sexenio, y otro de esos puntos también que hay que tomar en cuenta es qué pasó con los ferrocarriles, qué pasó con los miles de millones que fueron para Peñoles, para Grupo México y para Tribasa. Usted también aquí en sinembargo.mx va a poder encontrar una investigación de nuestra compañera, la periodista Dulce Olvera, que es del año 2019, y en donde ella dice, de 1996 a 1998, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano, otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano, Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos, Tribasa, y por $1,400 millones a Transportación Ferroviaria Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries. Al término de su gobierno, Zedillo Ponce de León participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano, formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados, ICA, a quien le dio una concesión en 1997 para operar el ferrocarril Pacífico Norte, que es también parte de lo que decías ahorita, ¿no, Dani? O sea, pues todo lo que hizo. ¿Por qué no se jubilan allá en esas empresas a las que sirvieron muy bien? Todo lo que hizo en su sexenio, todos los beneficios que le dio solamente a este sector ferroviario, hablando en específico de este tema, y por qué siguen viniendo y dar estos tipos de comentarios, pero no recuerdan todo lo que lastimaron al país al tener este tipo de decisiones. Mire, que fue todo menos perfecto, ¿no? Porque Claro. ahorita el expresidente, en esta carta a la que le dimos lectura, pues incluso hasta se siente como víctima, ¿no? Así de yo trabajé, y aplica la de Peña Nieto de ¿y qué hubieran hecho ustedes? Así. ¿No? O sea, de ay, no, sí, gracias por el Fobaproa, casi, y quiere que me llama mucho la atención que no se atreve a decirle así como lo conocemos todos, sino el rescate bancario. Pero bueno, como lo disfrace o no, sabemos a qué se refiere, pero sí, o sea, está en un plan de estar a la defensiva, pero también de hacerse la víctima, y yo creo que en su imaginación piensa que en algún momento todos le vamos a decir, ay, no, sí, gracias Ernesto, gracias por el Fobaproa, gracias por rescatar a los banqueros, y sí, perdimos nuestras casas, hubo gente que se suicidó, pero no importa, no importa, gracias por el rescate bancario. Sí, gracias, o sea, por habernos hundido en la pobreza. Exacto, a lo mejor en su cabeza funciona, pero o no, porque así se siente su carta. Sí, así se siente, y creo que va a seguir con ese tono, ¿no? O sea, no va a dejar de responder cada una de las cosas que surjan desde la conferencia de prensa, y más si se va a empezar a tocar un tema como el Fobaproa, que no nada más espero que se quede en eso, sino que también vaya listándose más puntos importantes, porque la mañanera se convierte en este canal para miles de personas que también deciden informarse a través de este espacio. Entonces, pues así como en su momento tuvo a muchos intelectuales a su lado, tuvo a toda una maquinaria ahí operando para que sí se legitimara su gobierno, para que sí se viera que estaban avanzando y que tenían políticas inteligentes de acuerdo con su pensamiento. Así también, pues ahora que se voltea a ver a la mañanera para que se explique qué fue lo que sucedió en ese periodo, que muchos de nosotros, pues ahora también recordamos, y no hay que dejar perder, y al contrario, seguir hablando de ello, porque si a este tipo de personajes se les olvida, a nosotros no. Y creo que debemos de seguir compartiendo, sobre todo, que no se olvide qué fue lo que sucedió en un periodo, al menos ahorita que el objeto y el objetivo es analizar a Ernesto Zedillo Ponce de León, veamos qué fue lo que sucedió durante ese sexenio. Exacto.
Se supone que mañana viene ya esta información de la presidenta. La iba a presentar hoy. Ujú. A lo mejor ahí tuvieron como un error logístico porque ella dice ya se nos hizo tarde. Luego tenían lo del detector de mentiras, esta canción que le cantaron a los niños. Pero yo creo que frente a esta posición de Ernesto Zedillo, que viene acompañado aparte de la mayoría de los medios de comunicación, creo que sí se merece respuestas más puntuales Claro. y concretas por parte de la presidenta. La que le da el lunes es muy buena, ¿no? O sea, de decir, a ver, si quieres, si tantas ganas tienes de hablar, hablemos de estos temas también, ¿no? O sea, no de los que siempre omites o disfrazas, Ujú. como el mismo Fobaproa que le llama rescate bancario. O sea, hablemos de estos temas que la gente también quiere saber, que la gente no olvida. Ujú. Entonces, pero hoy sí, pues quizás fue error logístico, pero ante este señor tan envalentonado, pues yo creo que sí vale la pena atajarlo más directamente. Así es, y antes de que le demos cierre a este tema, Dani, hay un punto que te quedaste para desarrollar antes de irnos Sí, a la mañanera perdón. y lo voy a juntar con este comentario porque creo que me acuerdo por dónde ibas a llevar tu análisis. Dice Omar Gutiérrez, creo que todos los expresidentes desde Miguel de la Madrid para acá se sienten súper protegidos gracias a las leyes de México e igual a los ciudadanos que no quisieron ir a votar para enjuiciarlo. Sí, Ibas a comentar es que algo por hace ahí. rato una usuaria nos decía, es que el presidente López Obrador llevó una consulta popular de juicio a expresidentes y la gente fue la que no acudió. Ujú. A mí, y esto lo he comentado en muchas ocasiones, de hecho, cada que puedo lo comento, o sea, creo que es un tanto injusto, ¿no? O Ujú. sea, porque primero fue una consulta que tuvo su parte de boicot por parte del INE, Ujú, ¿no? O ujú. sea, al igual que la de revocación de mandato, el INE no quería hacerla, el INE de Lorenzo Córdoba le puso muchas trabas, pusieron muy pocas casillas, hubo casi nada de difusión, la mayoría de la difusión fue casi por iniciativa ciudadana. Entonces, bueno, partiendo de eso, de que teníamos quien estaba organizando la consulta no tenía ganas de hacerla, y lo otro es que esta frase no es mía, de hecho no sé quién es, pero se ha aplicado en varias ocasiones. O sea, la justicia no se consulta, Ujú. ¿no? Si hay motivos para enjuiciar a estos personajes, se trabaja en ello y se presentan las causas, ¿no? Y creo que causas hay. El mismo expresidente López Obrador, cuando presenta la iniciativa de consulta de juicio a expresidentes, elaboró una carta así de, y a Fox por esto, y a Cedillo por esto, y a Calderón por esto. O sea, él mismo elabora ese listado de las causas por las que hay que llevar a juicio a expresidentes. Pero siento que ya al momento en el que no sale vinculante, o sea, de que la gente no fue a votar, pues ya se queda así de, yo quise, pero la gente no, fue la que no quiere. Cuando no, o sea, nosotros Ujú. sí queremos, la gente lo desea y además hay motivos para llevarlos a juicio, aunque sea simbólico, o sea, ya poniéndonos muy migajeros, como se dice ahorita, no, aunque sea simbólico, no sé, llamarlos a declarar, que Peña declare de Ayotzinapa, que Calderón se ha obligado a hablar sobre Genaro García Luna, que Cedillo se ha obligado a hablar del Fobaproa, de Acteal, de Aguas Blancas, de los ferrocarriles, que regrese Salinas, o sea, que al menos sean obligados a venir a este país al que gobernaron y nos rindan cuentas. Ya digo que estén en la cárcel, ya es un sueño que podremos tener cada uno, pero o sea, falta eso y por eso se me hace un tanto injusto que digan, es que ya hubo una consulta y la gente no quiso cuando Y que no se es así. cierre con eso la Ajá. conversación. Y, o sea, así lo hizo el presidente López Obrador. O sea, es que yo hice la consulta y no quisieron. Y así también ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ujú. Es que ya se consultó a la gente y la gente no quiso. Siento que es muy injusto. De ahí se agarraron y ya, ¿no? Como para darle carpetazo. Sí, yo también creo que es un poco injusto que se quede ya toda la responsabilidad ahora del otro lado, ¿no? Sabiendo también que se puede ejercer justicia desde otro ángulo y se puede voltear a ver también que se explique. Sería una maravilla que México tuviera también a
expresidentes enjuiciados, así como se ha ido avanzando poco a poco. Es un sueño a lo mejor muy guajiro que tenemos ahí cada uno de nosotros, pero no hay que quitar el dedo del renglón y no hay que conformarnos con eso, ¿no? Con esa respuesta de una consulta que en el cual no participaron, sabemos cómo fue que sucedió también cada uno de estos procesos en los cuales se consultaba a la gente, no salió a participar, pero creo que con el paso del tiempo se van avanzando para mejorar cada uno de estos detalles y además también que no se nos olvide que podemos seguir ejerciendo pues nuestra libertad de expresión y decir las cosas, ¿no? Tal cual son, para que este tipo de casos no se sientan tan impunes, porque por eso llega Ernesto Zedillo Ponce de León a decir es harta de barbaridades en las cartas que ha dejado, pero sobre todo pues que no se sientan tan impunes cada uno de estos personajes que tanto daño le hicieron a nuestro país.